Hola, replicantes. Hace 20 años que se estrenaba Aquí no hay quien viva y ahora suma un nuevo capítulo en forma de libro, Aquí no hay quien viva, detrás de las cámaras, la delirante historia de esta nuestra comunidad, de la mano de Javier P. Martín. Bienvenido. Gracias, muchas Bienvenido gracias. a casa, por cierto, ex compañero de cartelera. Me siento en casa. ¿Cómo ha sido...? Bueno, en este plato yo he hecho 1000 cosas, o sea que... Y lo que te queda. ¿Cómo ha sido el parto de tu primer hijo, de tu primer libro? Pues ha sido un parto, literalmente, porque la verdad es que ha sido o sea, no es lo mismo que sentarte en tu casa a escribir una novela, que por otra parte creo que lo sufriría aún más porque ese proceso creativo tiene que ser horroroso. Es un reportaje en el que he entrevistado a muchísima gente y luego he tenido que montarlo ahí de una forma y son 400 páginas, entonces ha sido un parto. Ha sido muy bonito y está siendo precioso porque les está encantando a los fans, pero fue duro la verdad. ¿Cómo surge todo el germen de todo esto? ¿Es un artículo? ¿Cómo surge el convertirlo en libro? Pues porque me volví loco haciendo entrevistas para el artículo y se me quedaron cosas fuera, muchas cosas fuera, y luego cuando vi que el artículo gustaba tanto, dije, además puedo seguir entrevistando. Yo, o sea, digamos que un 10%, no, un 25% de las entrevistas fueron para el artículo, el resto fueron para el libro. Me quedaba mucha gente a la que entrevistar. Isabel Ordaz no estaba en el artículo. Como no, la hierbas, coño. Claro, la hierbas. O sea, gente muy importante no había entrado en el artículo y me parecía que además podía seguir indagando en lo que yo más he disfrutado de este libro, que es hablar con el equipo técnico, con los productores, con los directores, con los guionistas, que algunos guionistas se me enfadaron con el artículo porque no estaban. Porque al final es verdad que hubo gente muy importante en esta serie y que se habrán quedado fuera del libro quizá también, porque al final no hay espacio para todo el mundo. Cuando empezaste a tener más en tu cabeza la idea del libro, ¿tenías claro que iba a ser, como tú dices, una historia oral? ¿Querías plantearlo así? Sí, para mí es uno de los aciertos del reportaje, lo fue, y del libro, porque me hace como menos gracia la idea de narrarlo yo. El formato en el que está contado el libro, para los que no sepan lo que es una historia oral, es básicamente que solo hablan ellos, es decir, digamos que yo todas las entrevistas las he desmontado y las he montado en un relato en la que yo hablo poco. Y para mí eso es un acierto, porque tiene más gracia el libro así, es decir, tiene mucha gracia que ellos mismos te estén contando el infierno que vivieron, las anécdotas que tuvieron y el cariño que le tienen a la serie, en vez de que lo esté narrando yo. ¿El infierno que vivieron ha sido tan caótico escribir el libro como caótico fue hacer la serie? Pues en cierto momento sentí que le estaba haciendo un homenaje a la serie yendo de culo cuando tenía que entregar el libro. O sea, cuando ya quedaba poco tiempo para que entregara el libro a la editorial y mi editora estaba en plan, oye, ¿cómo vas? Y yo estaba en plan, voy genial. Ahí estaba haciéndole homenaje a la serie, a esos momentos en los que entregaban el capítulo media hora antes de emisión. Ha sido difícil, con todos los testimonios que tienes, ha sido difícil que se abran contigo, llegar al punto de conexión, de confianza, ¿fue difícil? Depende de la persona. Para empezar, gran parte de las entrevistas han sido o por Zoom o por teléfono, y eso no ayuda. O sea, claro. Yo creo que... Con un café delante, pues oye. A ver, el periodismo, cuando tú lees reportajes de medios estadounidenses y ves que han tenido meses y meses para hacer un artículo y que han cobrado miles y miles y miles de dólares por ello, sabes que nosotros en España estamos trabajando en otras condiciones y sabes que yo tuve con Malena Alterio 15 o 20 minutos por teléfono. ¿Cómo se te puede abrir Malena Alterio? Probablemente Malena ahora va a un podcast y está una hora hablando con esa persona y seguro que salen más anécdotas. Y de hecho, algo que a mí me encantaría hacer así como experimento es convertir este libro en un podcast o en un documental y juntarlos a ellos, porque ya se vio en la presentación del libro en la FNAC que se abren más, porque se juntan... Y contaban anécdotas que no estaban en tu libro y te dio mucha rabia. Exacto. Se van recordando cosas los unos a los otros y cómo es que se retroalimentan, y yo creo que el relato de este libro puede quedar mejor aún si se juega un poco con eso, con juntar a Malena Alterio con Fernando Tejero, con juntar a María Dánez con Daniel Guzmán, pues esas personas que trabajaron tanto tiempo juntos, seguro que tienen relatos muy, muy curiosos. Aunque ninguno de los testimonios se calla en la parte negativa de aquella etapa, estoy seguro que también habrán
la Mene también juega esas pasadas, ¿no? Que prefieren pintarlo bonito para guardar un buen recuerdo. ¿Crees que se han callado cosas simplemente por mantener la imagen de Aquí no hay quien viva un poco? A ver, para mí, una de las anécdotas que tengo del libro está en la introducción y me estoy dando cuenta de que solo estoy hablando mal del libro. El libro es maravilloso, leedlo, es súper completo, se cuentan muchísimas cosas, pero es verdad que yo como autor a lo mejor le veo las costuras. La anécdota que cuento al principio del libro es que a mí, yo le hice una entrevista a uno de los actores y su representante después se encontró en una fiesta con un amigo mío, vamos a decir, y ese representante le dijo: ¡ay, pues mi actor ha sido entrevistado por este amigo tuyo, por Aquí no hay quien viva! Y me dijo: ¿qué le cuento? ¿La verdad o la versión oficial? Y obviamente a mí no me contó la verdad, me contó la versión oficial, pero yo quiero creer, y me imagino que solo son matices las diferencias, es decir, probablemente hubo rifirrafes y hubo roces entre ellos, o de repente un día pues a lo mejor a la directora pegó 4 gritos y hubo mal rollo, y eso obviamente a mí no me lo han contado. Primero por lo que tú dices, por la memoria, porque 20 años después, ¿para qué te vas a acordar de los 4 gritos que te pegaste hace 20 años? ¿Te acuerdas de lo que te divertiste en el plató? Y segundo, porque ¿para qué le vas a contar a un periodista y en un libro esos 4 gritos cuando tú a lo mejor dentro de 2 meses te encuentras en una fiesta con esa persona y tienes que tener una buena relación? Claro, de hecho, también dejas claro en la introducción es que el libro está un poco lleno de contradicciones, ¿no? De una versión, pero que difiere de la que dice otro actor o otro guionista. Yo creo que ahí es la memoria lo que les juega malas pasadas. Es que al final para mí es eso, es como una cena familiar en la que de repente estás hablando de un viaje de hace 20 años y cada uno tiene una versión ligeramente distinta, que todas son un poco verdad. Es eso. El puntal, ¿no? del libro son los hermanos Caballero. De hecho, Alberto Caballero escribe la introducción. ¿Hasta qué punto se han involucrado con este proyecto? Alberto estaba mojadísimo, estaba muy, muy entregado. Yo creo que para él este libro era importante, y de hecho él en alguna entrevista a lo largo de los últimos años ya ha dicho: va a salir un libro que por fin va a poner a Aquí no hay quien viva en su lugar. Y yo creo que era un poco de presión para mí, pero creo que he hecho lo que él estaba esperando, que es realmente un trabajo un trabajo sesudo sobre la serie y que hace un homenaje a la serie bastante bueno. Y él es lo que esperaba, y ya te digo que yo le enviaba WhatsApps, audios, un día por la noche cualquiera, y él me respondía a todas las preguntas. A veces me decía, a ver, que es decir, le preguntaba cosas como es verdad que hubo un incendio, me encontraba una noticia en Bertele de hace décadas, y un incendio en los platós de Aquí no hay quien viva. Yo, ¿esto es verdad? Y me decían: no, la verdad es que no me acuerdo de esto, no pasó. O sea, ¿Por qué fue de Cook? Yo le preguntaba, literal, hubo un martes a las 11 de la noche que le dije: oye, ¿qué fue de Cook, el perro? Y sin pensar que hacía 20 años de claro. eso. Literalmente me le contestó: pues Cook murió. Que para descanse. Murió. Efectivamente. Sin embargo, antes de lanzar tu libro, ya se venía hablando de las malas condiciones que había de trabajo, tal. Los hermanos Caballero pueden haber utilizado el libro un poco para lavar su imagen, ¿no? Porque hasta qué punto ellos eran responsables de aquella situación. Ajá. A ver, yo creo que yo en el libro, de hecho, en el libro hablo más de lo que me gustaría, que es algo que me pasa siempre, porque yo me propuse hablar poco y dejar que el lector sacara sus propias conclusiones. Pero claro, yo hay ciertas conclusiones que saco haciendo las entrevistas que no puedo evitar plasmarlas en el libro. Y una de ellas es que los Caballero fueron responsables en cierto sentido. Primero, en el sentido de que no pudieron, por falta de experiencia y por la edad que tenían y tal, no pudieron imponerse a su tío y la cadena. Fueron firmando capítulos y más capítulos y más capítulos, a pesar de que no había unas condiciones para sacar en buenas condiciones esos capítulos adelante, y ellos no pudieron pararlo. En ese sentido son responsables, pero bueno, hasta cierto punto. Pero sí que es verdad que para mí la responsabilidad de los Caballero radica en que eran muy perfeccionistas. Normalmente una serie se hace a muchas manos. Hay un showrunner, lo que se llama ahora, un productor ejecutivo, que toma las decisiones más importantes, pero que delega en una sala de guionistas y en un equipo de directores para hacer
la mayor cantidad de capítulos posibles en el menor tiempo posible y con los menores recursos posibles. Aquí no. Laura Caballero dirigió el 90 y pico % de la serie y Alberto Caballero escribió el 100% de la serie con ayuda, no, pero sí, él estaba siempre. Y en esas condiciones es imposible sacar adelante una serie. Entonces, en ese sentido, como ellos eran tan proteccionistas y tan perfeccionistas de su contenido que no confiaban en nadie para, oye, tengo aquí un equipo de guionistas, de 6 guionistas, pues vosotros 2 vais a escribir un capítulo, vosotros 2 otro capítulo y vosotros 2 otro capítulo y yo voy a supervisarlos, como no eran como Alberto Caballero no era capaz de hacer eso, pues así eso pasó, pero también es verdad que, como dicen todos los entrevistados, ellos eran los primeros en sufrir las consecuencias de esas condiciones. Ellos trabajaban como todo el mundo o más, yo creo que más que los demás. Entonces, pues bueno, en el pecado llevas la penitencia. Son incapaces de delegar y creo que eso ha pasado también en sus siguientes series. Son incapaces de formar equipos y confiar en ellos para sacarlas adelante, pero trabajan como dos mulas. Eso es uno de los motivos por los que la serie se quemó tan rápido, que fueron 5 temporadas, pero solo estuvo 3 años, pese al éxito que tuvo. Es uno de los motivos por los que se quemó tan rápido. Sin duda, ellos mismos lo dicen. Ellos dicen que finalmente los capítulos de la última etapa no son tan buenos porque estaban cansadísimos, estaban agotadísimos. Los actores también, al final, pues es que todo afecta. Si el equipo está cansado, si el reparto está cansado, si los capitanes del barco están cansados, es imposible sacar una serie en las condiciones óptimas. Mencionabas antes a su tío, José Luis Moreno, todos sabemos la fama que tiene. ¿Cómo alargada era su mano en la serie? Pues para mí la figura de José Luis Moreno es muy graciosa porque realmente se le veía poco en el rodaje, que esto es algo que cuando yo empecé el reportaje no tenía muy claro cuál había sido la figura de José Luis Moreno, cuál había sido el rol que él había cumplido en esta serie. Y lo cierto es que se le veía poco. Al principio él sí que es verdad que estaba como más encima, pero finalmente los Caballero dijeron: esta es nuestra serie, déjanos trabajar como a nosotros nos gusta y tú pues eres el productor, el que gestiona contratos, el que se lleva el dinero y el que habla con la cadena. Entonces era como una figura que estaba en una oficina en lo alto de los platos, que a veces bajaba y tenía que tener pastas y té que iba siempre con el chofer, y que su papel consistió en hablar con la cadena, y cada vez que la cadena pedía más capítulos porque era una serie súper exitosa, él decía: pues venga, sí, firmamos. Y entonces lo curioso es que, según me contaron los Caballero, ni siquiera Laura Caballero hablaba con él, solo Alberto Caballero, porque era el que mejor podía lidiar con él cuando tenían que discutir sobre: oye, creo que estamos trabajando demasiado, oye, creo que necesitamos esto, necesitamos lo otro. Entonces, como que Alberto era un poco el puente entre la serie y su tío. Sin embargo, sí, gracias a José Luis Moreno fue que Antena 3 apostó por esta serie, ¿no? Que al principio tenían reticencias a la hora de incluir una pareja gay. Fue José Luis Moreno, ¿no?, el que intercedió para... Sí, los problemas principales que tenía la cadena con Aquí no hay quien viva, según cuenta Alberto Caballero, era que no creían que la serie fuera a funcionar si era coral, es decir, querían que los Cuesta fueran los protagonistas y todos los demás fueran secundarios, como si fuera Cuéntame, por ejemplo, como si fuera la familia Alcántara, y no creían que también querían poner risas enlatadas. No creían en una pareja homosexual retratada con esa normalidad y con ese peso dentro de la serie. De hecho, por lo visto, cuando fueron por primera vez a ver los platós, vieron la cama de matrimonio y, por lo visto, según Laura Caballero, dijeron: oye, ¿y no es mejor poner 2 camas separadas? Como entonces, epiblas, ¿no? Exacto, Laura Caballero les respondió como si fueran epiblas. Y ahí fue cuando vieron que no estaba viendo, que la cadena estaba forzando un poco porque si hiciera otra serie distinta, sí que es verdad que José Luis Moreno llegó y, tal y como es él, que debe ser un tío más fuerte que el vinagre, pues llegó y dijo: vamos a hacer la serie
que mis sobrinos están haciendo porque es la serie que queremos hacer. O hacemos esa Otra. o adiós. Y ahí la cadena, pues también era otro tiempo, porque imagínate que llega Netflix y que imagínate a José Luis Moreno hablando con Netflix. Hay otra serie. ¿Intentaste hablar con José Luis Moreno para tu libro? Sí, contacté con su bufete de abogados, con lo que le representan en el caso este que está teniendo él, y le hicieron llegar la propuesta y me contestaron que no estaba interesado. Vaya. Yo sé que... No sé si me importa ponerme a dar la segunda parte del libro, si la hay. A ver, te voy a dar una primicia aquí. José Luis Moreno me sigue en TikTok. Vaya, ¿eres TikToker? Una red social en la que yo no he subido ningún contenido, pero que tengo una cuenta, y hace poco, hace 2 semanas, me sale una notificación: José Luis Moreno te está siguiendo. Y me metí a su cuenta y es su cuenta real. O sea, los vídeos que subes son vídeos que solo podría subir José Luis Moreno. Titular, con lo cual, José Luis Moreno me sigue en TikTok. Con lo cual, no sé si estoy siendo observado. Pero tenemos el app a TikTok. Si un día de estos no aparezco en ninguna parte, pues nada, aquí he dejado unas pistas. Con lo que cuentas, especialmente con lo de la pareja gay, Aquí no hay quien viva fue una serie adelantada a su época. En cierto sentido, sí. Para empezar, por el retrato que hicieron de los homosexuales fue adelantado a su época, porque veníamos de un retrato de los personajes homosexuales muy caricaturesco y muy estereotipado. Y en ese sentido, es verdad que Mauri tiene un montón de pluma. Pero sí. Bueno, hay maricones con pluma. Es que los maricones, claro, pues muchas veces tenemos pluma. Entonces, eso estaba muy bien. Además, la pluma yo creo que era bastante parecida a la de Luis Merlo, quiero decir, que cuando hablas... Entonces, en ese sentido, pues sí, era una serie que normalizó ciertas cosas. Luego es una serie que, por ejemplo, en su retrato del personaje transexual en su última temporada es mucho más problemática. Sí. No por el retrato del personaje, que sinceramente lo estoy viendo últimamente, y el personaje, esa mujer trans, es una mujer trans que está bastante bien tratada, está interpretada por una mujer cis y no por un hombre con peluca, eso está muy bien, sí. Pero todos se ríen de ella por tener pene. Todos se ríen de Emilio por liarse con una mujer con pene, y todos dicen que es un hombre, y todos... Entonces, en cualquier caso, eso sigue pasando hoy en día, que esto en grupos de heteros y uno de los grupos se acuesta con una mujer trans. Yo creo que es verdad que, pues fíjate, ahí me llevas a la respuesta. ¿Fue avanzada a su tiempo? Yo creo que Aquí no hay quien viva fue muy sincera y muy honesta con su tiempo. Yo creo que mostraba la sociedad tal y como era, y si Doña Concha era una homófoba que decía que los gays estaban destruyendo el país, pues lo decía, porque había señoras que lo decían y porque hay señoras que lo decían. En ese sentido, pues es una serie honesta, que se atrevió a mostrar cosas de una forma muy normalizadora. No solo José Luis Moreno, también hay otra parte del equipo que no ha querido participar. ¿Quién te ha dado más rabia que te dijese que no? Eduardo García, el niño que hacía José Miguel. Porque su voz crítica me parecía que le habría dado al libro un matiz que no tiene. Es decir, alguien hablándome directamente mal de los hermanos Caballero me parece que habría dejado un retrato más poliédrico de lo que fue la experiencia de Aquí no hay quien viva, pero es que él no quiso participar. Bueno, eso también es un poco, da una respuesta en el que no quiera participar, es porque aún guarda trauma de aquella etapa. Es que era el más pequeño, creció en ese edificio, es que por lo que me han contado, él tenía que ir al colegio y muchas veces no iba porque estaba trabajando, entonces es normal que sea uno de los que más problemas tiene con esta experiencia. Sin embargo, también tenéis José Luis Gil, no ha podido participar por razones obvias. ¿Tienes idea de en un futuro poder reunirte con él, hablar? ¿Has sacado otro artículo? Para mí, yo, para empezar, le dedico el libro porque es verdad que es la ausencia más emocionalmente dolorosa, en el sentido de que me parece un pilar de la serie, Juan Cuesta, y de que todo el mundo me habla con mucho cariño de él. Entonces, le dedico el libro por eso. Más allá de eso, es que no sé cuál es qué pronóstico tenemos de su estado de salud. Entonces, no sé hasta qué punto puedo contar con que vaya a poder hablar. Por supuesto, yo le deseo lo mejor y deseo que se mejore más allá del libro. Sí, claro. Pero me encantaría que se mejorara hasta tal punto de que un día pueda estar con ganas y con fuerzas y con la predisposición de sentarse conmigo a darme su testimonio
para lo que yo convertiría en una nueva edición del libro con su testimonio. ¿Cuántas ediciones van ya? Vamos por la tercera. Y las que quedan. Ojalá. ¿Por qué crees que la serie han pasado ya 20 años desde el estreno, como decía al principio? ¿Por qué crees que ha marcado tanto que generaciones que en su momento no la vieron, ahora se han enganchado a ellas pues, a través de Netflix y otras plataformas? ¿Qué tiene Aquí no hay quien viva? Pues a ver, para mí es una serie muy parecida a Friends y a Los Simpson, y no se me ocurre ningún ejemplo en España de ese tipo, en el sentido de que tienen tan buenos guiones y están tan bien interpretadas que consiguen no envejecer mal. Eso por una parte. Por otra parte, consigue ser atemporal, por alguna razón. Era una serie que cuando nació técnicamente ya parecía un poco vieja, porque realmente, y era una producción de José Luis Moreno, y es que si lo piensas, en ese momento estaban Los Serrano, que sí. ya tenía otra fotografía, sí. Y ahora estamos en otro punto completamente distinto, ahora estamos haciendo peliculones como La Casa de Papel en la tele, pero incluso Aquí no hay quien viva para su momento, técnicamente era un poco vieja y un poco acartonada. Sí, sí, sí. Y sin embargo, consigue ser atemporal gracias a los guiones y a sus personajes, a esa combinación de interpretación y al trasfondo que tiene. Para mí, obviamente, hace un retrato de una España, de unos perdedores con la que todos nos podemos sentir identificados. Una clase obrera, es un retrato de una clase obrera bastante digno, porque en ese momento pues, es que los Serrano estaban viviendo en un chalet. Sí. Y aquí es un edificio que ahora no podríamos pagar ninguno de nosotros, pero era un edificio de gente precaria. Y luego, aparte, yo creo que especialmente por qué los jóvenes se sienten identificados con Aquí no hay quien viva, gente que ahora tiene 20 años y que a lo mejor no había nacido cuando se estrenó la serie, la ve y se siente identificado con ella, porque hay un retrato de una generación joven que no tiene un futuro claro, que vive en la precariedad, que está jodida en las relaciones amorosas también, Así estamos. Que nada le va especialmente bien y sin embargo ahí siguen, y especialmente Belén es una tía luchadora que se busca las castañas, que tiene todos los trabajos posibles como Barbie. Y yo creo que la generación Z sí se ve representada un poco en ese retrato, tristemente. Este salto al imaginario colectivo que ha dado Aquí no hay quien viva, ¿crees que va a pasar lo mismo con la serie Prima Hermana en La Casa Vecina? Pues habrá que verlo. Habrá que verlo. Para empezar, es una serie muy distinta en el sentido de que Aquí no hay quien viva duró 3 años y La que se vecina 17. Lleva 17 o 16. Entonces, habrá que ver si dentro de 20 años las nuevas generaciones ven La que se avecina. Yo no soy fan de La que se avecina y sí de Aquí no hay quien viva, y creo que hay ciertas diferencias que hacen que La que se avecina no vaya a envejecer tan bien. Pero quizás estoy absolutamente equivocado. Es que no lo sé. ¿Ha cambiado tu percepción de la serie después de haber escrito el libro, de haberte sumergido tanto en la historia detrás de las cámaras? Ahora la quiero más, básicamente. Yo era fan en el sentido de que la había visto en su momento y me parecía una serie muy importante dentro de la historia de nuestra televisión, pero es verdad que no me ponía los capítulos en plan como un fan loco. Y ahora la quiero más. Ahora es una serie que realmente yo creo que también me he imbuido en ella y he vivido en Desengaño 21 durante los últimos años, y ahora para mí obviamente es una serie muy muy importante, aparte de lo buena que es. Y ya para acabar la entrevista, despídete o acábala con tu frase favorita de Aquí no hay quien viva. Oh, Dios mío. Oye, que yo hacía gimnasia rítmica de pequeña. Es una frase muy random, pero que repite muchas veces Belén y que me hace mucha gracia, la verdad. Pues muchísimas gracias. Como diría Juan Cuesta en homenaje a José Luis Gil, qué follón habrá sido escribir este libro, así que a disfrutarlo. Gracias.